Hoy te hablo sin rodeos, porque esas personas que te fallaron, están empezando a sentir el peso de lo que hicieron, y no es una metáfora bonita, es algo que ya se mueve en conversaciones incómodas, miradas esquivas y silencios tensos. Te subestimaron cuando decidiste callar, cuando preferiste observar en lugar de discutir, cuando elegiste dignidad en vez de entrar en juegos, y ahora esa decisión está cambiando el tablero sin que tengas que mover un dedo. Sé que en más de una noche te quedaste repasando escenas en la cabeza, preguntándote si exagerabas, si eras demasiado sensible o si estabas imaginando señales. Pero no, lo que intuías tenía fundamento y empieza a notarse. No fue casual que sintieras ese nudo extraño al escuchar ciertas promesas, ni que algo dentro de ti se encendiera cuando notabas incoherencias pequeñas, detalles que otros habrían pasado por alto, mientras los guardabas en silencio como piezas de un puzzle. Has seguido con tu vida, cumpliendo responsabilidades, sonriendo cuando tocaba, ocupándote de lo urgente mientras por dentro algo pedía justicia, no venganza, sino equilibrio, una balanza que volviera a su sitio sin que tuvieras que ensuciarte las manos. Y presta atención a lo que voy a mostrarte ahora, porque lo que está gestándose no depende de una discusión pendiente, depende de una verdad que empieza a salir sola. Si sientes que ya es hora de que quienes te fallaron, vean cómo todo se les cae encima, escriben comentarios, tiemblan porque despierto, dale like ahora mismo, y quédate porque lo que se activa en este instante supera cualquier expectativa. Frente a mí se impone la carta de la balanza del alba, y cuando esta carta se manifiesta de esta forma tan clara, habla de consecuencias inevitables, de actos que regresan al origen, y de nombres propios escritos en decisiones que ya no pueden esconderse. Esta carta no viene a castigarte ni a castigarlos, viene a colocar cada cosa donde corresponde, y me transmite que tu nombre aparece en conversaciones donde antes eras cuestionado, ahora como referencia de coherencia y firmeza. Esto es importante, porque la justicia que llega no es solo externa, también es interna, y marca el momento en que dejas de dudar de tu propio criterio. Hay alguien en concreto, una figura que aparentaba seguridad, que solía minimizar tus palabras con frases suaves pero cargadas de superioridad, y esa persona empieza a notar que el terreno bajo sus pies no es tan firme como creía cuando te hizo a un lado. Tal vez recuerdes aquella situación en la que preferiste no responder a una provocación directa, respiraste hondo y seguiste adelante, mientras por dentro ardía la sensación de haber sido tratado con injusticia, como si no vieran todo lo que aportas. No apartes la mirada de esto, porque en breve entenderás por qué ese silencio tuyo fue el movimiento más inteligente de todos, y cómo esa pausa estratégica cambió el rumbo de la situación. Has aprendido a detectar cuando alguien promete más de lo que puede cumplir, cuando una sonrisa no coincide con los hechos, y aunque en su momento dudaste de tu percepción, ahora empiezas a notar pequeños gestos que confirman que no estabas equivocado. Esa persona que te falló empieza a justificar decisiones ante terceros, a explicar versiones incompletas de lo ocurrido, como si intentara adelantarse a algo que ya siente venir, una especie de rendición de cuentas que no controla. Lo que todavía no sabes es que hay un detalle concreto, un hecho puntual, que inclina definitivamente la balanza a tu favor, y en unos instantes voy a acercarme a esa pieza clave. También percibo la presencia de guías espirituales que rodean este proceso, no como figuras lejanas, sino como una sensación de respaldo silencioso, como cuando entras en un lugar y notas que no estás solo aunque nadie te hable directamente. Es posible que hayas visto señales discretas, como repeticiones en horarios o encuentros inesperados que te recordaban mantener la calma, y aunque no les diste demasiada importancia, estaban reforzando tu confianza en medio del caos. Permanece atento, porque estas señales no eran decorativas, estaban preparándote para sostener la verdad cuando se hiciera visible, y para que pudieras actuar con la claridad necesaria en el momento justo. Si conoces a alguien que necesita ver cómo la justicia llega sin avisar, cuando menos lo esperan, deja en comentarios, nadie me vuelve a pisar, comparte este vídeo ya, y sigue mirando porque lo siguiente sorprende de verdad. Sobre la mesa descansa ahora la carta del espejo quebrado, y su presencia me impacta, porque no habla de ruptura contigo, sino de alguien que empieza a verse reflejado sin filtros, enfrentándose a su propia incoherencia sin poder culparte esta vez. Esta carta muestra el momento exacto en que quien te subestimó, comprende que tu aparente tranquilidad no era debilidad, sino control, y que tu silencio fue una forma de proteger tu dignidad, mientras los demás hablaban de más. Aquí se activa un cambio, y no es pequeño.
Porque cuando alguien se ve obligado a reconocerse en sus errores, el miedo aparece, y ese miedo ya está haciendo temblar ciertas seguridades. Quizá en los últimos días hayas sentido una mezcla extraña de cansancio y alivio, como si algo estuviera a punto de resolverse aunque aún no tengas pruebas claras, y esa sensación no es fruto de la imaginación, es tu intuición afinándose con lo que se mueve detrás. Recuerda aquella vez en que pensaste en escribir un mensaje largo explicando tu versión, y decidiste no enviarlo, porque comprendiste que quien quiere entender, entiende sin discursos interminables, y quien no, busca excusas aunque le pongas la verdad delante. Mantente conmigo, porque aún no he revelado el punto exacto donde la justicia lleva tu nombre, escrito con claridad absoluta, y donde finalmente se reconocerá todo lo que has soportado con dignidad. Hay un entorno común, un espacio compartido, puede ser laboral, familiar o afectivo, donde las piezas empiezan a recolocarse sin que tengas que intervenir, y eso genera una tensión que otros perciben aunque no sepan explicarla con palabras. Las conversaciones cambian de tono cuando entras, ciertas miradas se cruzan, y aunque nadie diga nada directamente, sabes que algo está girando a tu favor, como cuando una historia empieza a contarse de otra manera. Lo que viene ahora conecta todos estos hilos, y prepara el terreno para un movimiento que no esperabas, pero que estabas listo para recibir desde hace tiempo. En este instante se revela la carta del veredicto sereno, y siento una fuerza tranquila que no grita, no acusa, simplemente expone hechos con claridad, como si una luz encendida dejara al descubierto lo que antes se ocultaba, en sombras cómodas. Esta carta indica que la caída de quienes te fallaron no será un espectáculo dramático, será un ajuste inevitable, una consecuencia directa de decisiones que creían que nadie notaría, y tu papel será observar sin necesidad de intervenir. Permanece atento, porque lo que empieza a suceder ahora no solo repara una herida antigua, también abre una oportunidad que todavía no imaginas, y que cambiará la forma en que te posicionas ante todos. Virgo, mientras continúas con tu rutina diaria intentando que nada te afecte, se está moviendo algo muy concreto en el entorno donde te fallaron, y no es una simple impresión, es una cadena de hechos que empieza a tomar forma visible. Esa persona que habló con ligereza sobre ti ahora mide cada palabra, revisa mensajes antes de enviarlos, y siente que cualquier paso en falso podría dejarle expuesto ante quienes antes asentían sin cuestionar. No es casual que últimamente notes miradas más largas de lo habitual, o cambios sutiles en el trato, porque la percepción colectiva empieza a girar, y tu imagen se fortalece sin que tengas que justificarte. Hay algo poderoso en darte cuenta de que no estabas exagerando, que realmente te fallaron, y quiero saber si también notaste ese instante exacto donde todo cambió dentro de ti. ¿Lo sentiste claramente o fue gradual? Has pasado por momentos en los que dudaste incluso de tus propios recuerdos, como cuando alguien insiste tanto en una versión que casi consigue que revises la tuya, y ese desgaste emocional deja huella aunque no lo compartas con nadie. Sin embargo, hay una parte de ti que nunca terminó de tragarse la historia oficial, una voz interior que susurraba que algo no cuadraba, que ciertas explicaciones tenían huecos demasiado evidentes para ignorarlos. Escucha bien lo que te digo ahora, porque esa voz interior no solo tenía razón, también estaba preparándote para un escenario donde la verdad empieza a abrirse paso con fuerza. Ante mí se alza la carta del juicio del horizonte, y su presencia trae un aire distinto, como cuando se despeja una tormenta, y el paisaje revela detalles que antes estaban ocultos por la lluvia y el ruido. Esta carta señala un momento en el que terceras personas comienzan a hacerse preguntas, no porque las incites, sino porque las contradicciones ajenas se vuelven demasiado evidentes para seguir ignorándolas. Siento con claridad que tu nombre surge en conversaciones donde antes eras cuestionado, ahora como ejemplo de coherencia, y esa transición marca un punto de inflexión que aún no has visto completo. Hay alguien cercano a quien te falló, una figura que siempre se mantuvo en segundo plano observando más de lo que aparentaba, que empieza a distanciarse discretamente, a notar incoherencias que ya no puede justificar con excusas superficiales. Quizá recuerdes haber sentido que esa persona te miraba con cierta comprensión silenciosa, como si entendiera más de lo que decía en voz alta, y ahora esa intuición cobra sentido. No pierdas de vista este detalle, porque esa presencia será clave cuando la balanza termine de inclinarse, y las versiones empiecen a contrastarse con hechos concretos, que nadie podrá negar ni cuestionar. También percibo que en tu interior se está produciendo un ajuste importante, un cambio en la forma en que te posicionas ante el conflicto,
porque ya no buscas aprobación ni explicaciones forzadas, sino tranquilidad y claridad. Tal vez en las últimas semanas hayas decidido poner límites más firmes en otras áreas de tu vida, como si este aprendizaje te hubiera enseñado a no aceptar migajas emocionales ni promesas vacías. Mantente atento a esta transformación, porque la justicia que llega con tu nombre no solo afecta a quienes te fallaron, también redefine el lugar que ocupas en tus relaciones. En este momento se manifiesta la carta de la Torre Silenciosa, y su energía es intensa pero serena, como una estructura que parecía sólida, y comienza a mostrar grietas internas que nadie había querido reconocer hasta ahora. Esta carta no anuncia un desastre caótico, anuncia una caída gradual de máscaras, un proceso en el que ciertas verdades se hacen visibles, sin necesidad de confrontaciones dramáticas ni escenas públicas. Lo que me transmite es claro: quienes te subestimaron empiezan a sentir inseguridad, porque se dan cuenta de que su narrativa ya no convence como antes, y el control se les escapa poco a poco. Sé que has pasado por instantes en los que pensaste en retirarte por completo, en cortar lazos y desaparecer sin dar explicaciones, porque el cansancio emocional pesaba más que cualquier deseo de aclarar lo ocurrido. Es humano querer evitar conflictos cuando parecen interminables, sobre todo cuando sientes que has dado más de lo que recibiste, y aún así fuiste señalado como el problema. Pero presta atención a este matiz, porque tu permanencia firme, sin entrar en provocaciones, es precisamente lo que está dejando en evidencia a quienes intentaron minimizarte y subestimar tu verdadero valor. Cuando alguien te subestima y luego empieza a retroceder porque la verdad se impone sola, se despierta una mezcla rara entre alivio y sorpresa. Dime si esa sensación también te visita últimamente. ¿Te está pasando ahora? Empiezan a surgir pequeñas pruebas, comentarios que no encajan con la versión inicial, detalles que alguien recuerda de forma distinta, y que generan incomodidad en quien sostenía una historia rígida y calculada. No se trata de un giro espectacular de un día para otro, se trata de una acumulación de inconsistencias que desgastan la credibilidad de quien te falló, mientras fortalecen la tuya de manera natural. Y hay un punto específico que todavía no he tocado, un acontecimiento concreto que actuará como catalizador, y que cambiará la percepción general en un plazo más cercano de lo que imaginas. Siento la presencia de ángeles y guías espirituales reforzando este proceso, como si colocaran piezas en el momento exacto, para que nada quede oculto más tiempo del necesario, y percibes esa protección en una calma nueva, que aparece incluso en medio de la tensión. Quizá hayas notado que duermes mejor, o que ya no sientes la misma rabia al recordar lo ocurrido, porque una parte profunda de ti sabe que el equilibrio está en marcha, aunque no veas aún el desenlace completo. No ignores esa serenidad creciente, porque es la señal de que estás alineado con una verdad que pronto será compartida, y que tendrá un impacto profundo en quienes te rodean. Ante mis ojos toma forma la carta del mensajero del eco, y esta carta trae información que viaja, palabras que regresan a su origen, conversaciones que llegan a oídos inesperados y que alteran la percepción establecida hasta ahora. Lo que me muestra es que alguien repetirá algo que creyó inofensivo, sin imaginar que ese comentario será el hilo que otros tiren para descubrir incoherencias más profundas. Aquí es donde la justicia empieza a adquirir rostro y contexto, porque no será un castigo arbitrario, será la consecuencia directa de un exceso de confianza, por parte de quien pensó que todo quedaría en silencio. Es posible que pronto te encuentres en una situación donde te pidan tu versión con interés genuino, no para cuestionarte, sino para comprender mejor lo ocurrido, y ese momento te colocará en una posición de fuerza tranquila. Recuerda cómo te sentiste la última vez que alguien te interrumpió o desestimó tus palabras, porque ahora la dinámica cambia y tendrás espacio para hablar si así lo decides, sin presión ni necesidad de defenderte agresivamente. Aún no es el final de esta historia, porque hay un giro más profundo que conecta todas estas piezas, y que mostrará por qué te subestimaron y por qué ahora empiezan a temblar. Virgo, el momento que cambia por completo esta historia ya está en marcha, y no ocurre en un escenario grandioso, ocurre en una conversación aparentemente normal donde alguien comete el error de confiarse demasiado, y deja escapar una verdad que no debía salir. Esa frase dicha con tono ligero, casi burlón, activa una reacción en cadena que despierta sospechas en quien hasta ahora había permanecido neutral, y la percepción empieza a girar con una velocidad que sorprende, incluso a quien inició el engaño. Lo que parecía control absoluto se transforma en inquietud visible, porque cuando la verdad asoma sin ser forzada,
resulta mucho más difícil de manipular y termina por imponerse con fuerza. Cuando recuerdas aquel momento donde decidiste no rebajarte a discutir, y ahora ves cómo todo se ordena solo, surge una calma distinta. Dime si estás viviendo esa calma ahora mismo. ¿La reconoces en ti? Sé que durante semanas sentiste que estabas caminando sobre terreno inestable, como si cualquier paso pudiera ser malinterpretado o utilizado en tu contra, y esa sensación desgasta más de lo que admites en voz alta. Recordarás momentos en los que revisabas mentalmente cada palabra dicha, preguntándote si había sido demasiado directo o demasiado tolerante, intentando encontrar el punto exacto donde todo empezó a torcerse. Ahora presta atención, porque ese análisis constante que hiciste en silencio te da una ventaja inesperada en el giro que se avecina y te permitirá tomar decisiones acertadas en el momento adecuado. Sin previo aviso se revela ante mí la carta de la máscara desvanecida, y su energía es intensa, como si una capa invisible cayera al suelo, dejando al descubierto gestos y motivaciones que antes estaban cuidadosamente maquillados. Esta carta muestra el instante en que quien te falló ya no puede sostener la imagen que había construido, porque los detalles contradicen su discurso y la coherencia empieza a romperse desde dentro. Lo que siento es claro, el temblor que percibes no es imaginación, es la consecuencia de una estructura basada en medias verdades, que pierde solidez y comienza a desmoronarse sin remedio alguno. Aquí se produce el giro inesperado que conecta todo lo anterior, porque no fue solo subestimación, fue miedo disfrazado de superioridad, fue la incomodidad de alguien que percibía tu capacidad y decidió minimizarla antes de que brillara demasiado. Esa persona vio en ti algo que no podía controlar fácilmente, tal vez tu claridad al hablar, tu forma de cumplir compromisos o tu habilidad para detectar incoherencias, y optó por desacreditar antes de competir limpiamente. Este descubrimiento cambia la narrativa, porque ya no se trata solo de justicia externa, se trata de reconocer que tu presencia siempre tuvo peso, aunque intentaran hacerte dudar. Hay una escena específica que empieza a circular, un recuerdo compartido por alguien que estuvo presente, cuando se tomó una decisión clave, y ese testimonio desmonta la versión que te dejaba en mal lugar. Puede que ni siquiera seas consciente de que esa conversación está teniendo lugar, pero su impacto se extiende como una onda que altera equilibrios y redefine responsabilidades. Mantente atento, porque cuando la información correcta llega a los oídos adecuados, el efecto es más poderoso que cualquier defensa que hubieras preparado, y cambia el escenario por completo a tu favor. La carta del guardián del umbral se manifiesta con una fuerza que me atraviesa, señalando que estás cruzando una frontera invisible entre la duda y la certeza, entre la necesidad de justificarte y la tranquilidad de saber que la verdad habla por sí misma. Esta carta indica que se abre una puerta hacia una posición diferente en tu entorno, una donde ya no eres quien debe explicar, sino quien es consultado con respeto renovado. Siento que esta transición ocurre en un plazo cercano, no como algo lejano, sino como una consecuencia directa del error ajeno que acaba de salir a la luz. Es posible que en breve notes un cambio en la actitud de esa persona que te falló, una mezcla de intento de acercamiento y tensión contenida, como si quisiera medir el terreno antes de enfrentar las consecuencias completas. Tal vez aparezca con un tono más conciliador, buscando restar importancia a lo ocurrido o suavizar la historia, pero ahora la dinámica no es la misma y lo percibes con claridad. Aquí es donde tu firmeza tranquila se vuelve crucial, porque no necesitas atacar ni reprochar, basta con sostener tu posición con coherencia, dejando que la verdad hable por sí misma con fuerza. Cambio un segundo de tema porque me encanta conocerte mejor. Dime algo sincero. Cuando estás enfadado, ¿prefieres hablarlo en el momento, o te tomas tu tiempo antes de responder? ¿Cómo sueles reaccionar tú? Siento también la influencia de guías espirituales reforzando este punto de inflexión, como si empujaran suavemente las piezas necesarias, para que la verdad encuentre su lugar sin que tengas que forzar nada. Quizá hayas tenido un sueño reciente donde resolvías una discusión de manera sorprendentemente serena, o una intuición repentina que te decía que no te precipitaras, y esas señales no eran casuales. Estaban preparándote para este momento exacto en el que el miedo cambia de lado, y la justicia empieza a pronunciar tu nombre con claridad, reconociendo todo lo que has hecho con valentía. Ante mí se despliega la carta del fuego restaurador, y su presencia trae una sensación de limpieza profunda, como cuando una herida empieza a cerrar después de haber sido expuesta al aire y tratada con honestidad. Esta carta no habla de venganza, habla de restitución,
de recuperar terreno perdido y de transformar una experiencia dolorosa en una base más sólida para tus próximos pasos. Lo que revela es contundente: la caída de quienes te subestimaron no será estruendosa, será silenciosa pero definitiva, marcada por la pérdida de credibilidad y confianza que nunca podrán recuperar jamás. Hay una motivación oculta que ahora se hace evidente, y es la necesidad de mantener una imagen ante terceros, una fachada que se sostenía mientras nadie cuestionara los hechos, pero que empieza a resquebrajarse cuando aparecen versiones alternativas coherentes. Esa persona temía quedar expuesta como inconsistente o insegura, y por eso proyectó dudas sobre ti, intentando desviar la atención de sus propias debilidades, pero al comprender esto, se libera una carga interna que llevabas sin darte cuenta, porque entiendes que nunca fuiste el problema central de esta historia. Virgo, la justicia que lleva tu nombre deja de ser una promesa, y se convierte en un hecho palpable cuando observas un cambio concreto en el entorno, una decisión tomada sin que la pidieras que coloca cada cosa en su sitio. Esa persona que te subestimó empieza a experimentar las consecuencias reales de sus actos, no como castigo exagerado, sino como resultado natural de una cadena de errores que finalmente salen a la superficie. Lo más poderoso es que no necesitas celebrar su caída, porque lo que verdaderamente te fortalece es comprobar que tu integridad resistió cuando parecía más fácil rendirse. Hay algo que siempre me intriga de las personas firmes como tú: cuando decides que algo ya no encaja en tu vida, ¿lo comunicas directamente o te vas alejando poco a poco? ¿Cómo actúas normalmente? Durante este proceso has descubierto algo esencial sobre ti, y es que tu paciencia no era pasividad, era estrategia inconsciente, era saber esperar el momento exacto en que la verdad pudiera sostenerse sola, sin gritos ni escenas dramáticas. Recuerda aquellas noches en las que pensabas que nadie veía tu esfuerzo, cuando sentías que el reconocimiento siempre iba hacia otros, mientras mantenías la estructura funcionando en silencio. Ahora la perspectiva cambia, porque quienes antes dudaban empiezan a valorar tu constancia, y esa validación llega de formas prácticas, no solo con palabras vacías que no tienen peso real. Se despliega con una claridad luminosa la carta de la corona transparente, y su energía me estremece porque habla de liderazgo ganado por coherencia, no impuesto por autoridad ni exigido por ego. Esta carta anuncia un reconocimiento que no buscabas activamente, pero que llega como consecuencia directa de haber mantenido tu postura con dignidad, cuando otros eligieron atajos, y lo que siento al contemplarla es una elevación tranquila, como si ocuparas un lugar más alto en la percepción colectiva, sin haber cambiado tu esencia. En el ámbito donde todo comenzó a torcerse, ya sea laboral, familiar o afectivo, se produce un reajuste que te beneficia de manera concreta. Puede ser una responsabilidad nueva, una propuesta inesperada o un respaldo público que confirma tu credibilidad. Ese gesto no solo equilibra la balanza, también redefine la narrativa que circulaba sobre ti y desmonta la imagen distorsionada que intentaron construir para desacreditar tu verdadero carácter y esfuerzo. Presta atención a cómo te sientes cuando ese reconocimiento llegue, porque notarás una mezcla de alivio y fuerza renovada que te impulsa a dar un paso más. Aparece ahora la carta del camino despejado, y no surge con estruendo, se extiende ante mí como un paisaje que se abre, después de haber estado bloqueado por dudas y tensiones acumuladas. Esta carta habla de oportunidades que empiezan a mostrarse cuando el ruido disminuye, cuando ya no necesitas defender tu posición, y puedes concentrarte en avanzar hacia algo más alineado con tus valores. Lo que me transmite es claro: el cierre de esta etapa no te deja vacío, te deja disponible para construir desde un lugar más sólido y consciente. Puede que en breve recibas una conversación pendiente, una disculpa velada o incluso un intento de reconciliación, pero ahora la diferencia es que decides desde la calma, no desde la herida abierta. Has aprendido a reconocer cuando una persona habla desde la responsabilidad, y cuando lo hace desde el miedo a perder posición, y esa claridad te protege de repetir dinámicas que ya no encajan contigo. Así que recuerda que no necesitas aceptar menos de lo que mereces, solo por evitar incomodidades momentáneas. Siento la presencia cercana de ángeles y guías espirituales acompañando este cierre, no como figuras abstractas, sino como una sensación firme de protección, que se manifiesta en decisiones acertadas y encuentros oportunos. Tal vez notes que ciertas puertas se abren con más facilidad, o que personas influyentes muestran interés genuino en escucharte, como si el entorno reconociera tu coherencia sin necesidad de que la expliques. Esta protección no sustituye tu esfuerzo,
lo potencia, y te coloca en un lugar donde tu voz tiene peso real, y donde tus acciones finalmente reciben el reconocimiento merecido por todos. Ante mí se revela la carta del sol de la verdad serena, y su brillo es distinto a todo lo anterior, porque no habla de lucha, habla de claridad estable que permanece incluso cuando el conflicto ya ha quedado atrás. Esta carta confirma que la caída de quienes te fallaron no es el centro de tu historia, el centro es tu crecimiento, y la consolidación de tu reputación como alguien íntegro y confiable. Lo que percibo es una etapa donde ya no miras atrás con rabia, sino con comprensión, entendiendo que cada obstáculo fortaleció tu carácter y te preparó para enfrentar cualquier desafío futuro. Cambio totalmente de registro un segundo. Cuando necesitas despejar la cabeza después de una tensión fuerte, te ayuda más salir a caminar o hablar con alguien de confianza, que eliges casi siempre. En los próximos ciclos de tu vida notarás cambios tangibles. Puede ser una mejora en tu posición profesional, una relación más equilibrada o un proyecto que empieza a tomar forma con mayor respaldo, y todo ello conectado con la lección que acabas de integrar. Esa sensación de haber sido subestimado se transforma en motor interno, en impulso para demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz, sin necesidad de competir con nadie. Aquí se consolida el aprendizaje, porque comprendes que la verdadera justicia no siempre grita, a veces se construye en silencio, y se manifiesta con hechos claros que nadie puede negar jamás. Hay un consejo práctico que nace de todo esto, y quiero que lo guardes con atención. Mantén la coherencia en cada decisión futura, incluso cuando parezca que nadie observa, porque tu fortaleza reside precisamente en esa constancia invisible. Cuando sientas la tentación de reaccionar desde el impulso, recuerda cómo este proceso se resolvió sin que tuvieras que perder tu centro, y elige siempre la opción que preserve tu dignidad, porque esa disciplina interna será la base de los éxitos, que empiezan a multiplicarse a partir de ahora. Mira cómo se reorganizan las piezas a tu alrededor, como quienes antes dudaban buscan ahora tu opinión, y como tu nombre se asocia a responsabilidad y confianza, y permite que esa transformación refuerce tu autoestima sin convertirla en arrogancia. Has demostrado que no necesitas aplastar a nadie para elevarte, que tu mejor respuesta fue mantenerte firme, mientras otros se enredaban en sus propias contradicciones y caían por su propia debilidad. Esta etapa no marca un final abrupto, marca el inicio de una versión más segura de ti, consciente de su valor y preparada para avanzar sin miedo. Te hablo desde lo más profundo de mi intuición, cuando digo que lo mejor que surge de esta experiencia no es la caída ajena, es la confirmación de que tu luz no puede ser apagada, por opiniones interesadas ni por intentos de desacreditarte. Continúa confiando en esa voz interior que te advirtió desde el principio, porque será tu guía en cada nueva decisión importante que tomes, y gracias por permitirme acompañarte en esta lectura. Suscríbete para seguir descubriendo lo que el destino prepara para ti, y nos vemos en tu próxima lectura.